Hola, buenos días. En este vídeo voy a comentar el rebalanceo de la cartera de julio de 2025. Voy a seguir el post de Rankia, que lo publicaré ahora enseguida. Y también voy a comentar más en profundidad estos temas que anoto por aquí. Por qué va a entrar en cartera la empresa Synopsys y no NetApp, que también era otra candidata. Los analizaré un poco más en profundidad, las dos empresas. Y voy a comentar tres temas interesantes. ¿Cuándo sacar a una empresa de la cartera? Cómo hacer el seguimiento de las empresas en cartera de forma sencilla y también voy a comentar sobre la cobertura de divisas. Vale. Lo primero, este artículo no es ninguna recomendación de inversión en ningún producto financiero ni asesoramiento financiero de ningún tipo y no obtengo remuneración de ningún tipo ni el artículo presenta ningún tipo de conflicto de interés. Este es el aviso de la CNMV. Bien, como ya he dicho, el rebalanceo consiste en sacar a Berkshire Hathaway y meter a Synopsys. Además, importante, se deben igualar los pesos de todas las empresas en carteras. La composición será esta: Adobe, Ameriprise Financial, Arista Networks, Signa, Cencora, Fiserv, Synopsys y Wabtec. Y vamos a ver un poco la rentabilidad de la cartera hasta el día de hoy. Ahora mismo está en máximos históricos en dólares, con un 24% de rentabilidad anual, anualizada hasta el día de hoy. La rentabilidad de estos dos últimos meses ha sido del 2,2%, que contrasta un poco con la gran rentabilidad del SP500 y el Nasdaq 100, pero es un poco engañoso porque esta rentabilidad del SP500 se debe a que ha tenido esta gran caída por el tema de los aranceles y la cartera no se ha visto tan perjudicada. Esta es la rentabilidad de cada empresa de estos dos últimos meses. ¿Y por qué sale Berkshire Hathaway? En el último rebalanceo mantuvimos a la empresa, a pesar de que las perspectivas de crecimiento no eran muy buenas, con la idea de poder ver qué pasaba en estos dos pasados meses. Pero las perspectivas no han cambiado, el crecimiento se ha detenido y la empresa debe salir de cartera. La metimos en mayo de 2024 y hasta ahora, hasta el mes de julio de 2025, nos ha dado un 20% de rentabilidad. Y vamos a meter en cartera a Synopsys. He dudado entre Synopsys y NetApp, son dos empresas tecnológicas, pero al final he elegido a Synopsys. Luego más adelante veremos cuáles son los motivos y por qué, en mi opinión, una merece más la pena que la otra. Synopsys se dedica principalmente a dos líneas de negocio. Primero, al desarrollo de software para la automatización del diseño electrónico, con el que sus clientes pueden analizar y diseñar y verificar en detalle toda la ingeniería del diseño de sus chips. Es una empresa que ofrece software muy avanzado para el diseño de chips. Y dos, al negocio de propiedad intelectual de semiconductores, con el que permite a sus clientes comprar subsistemas completos de interfaces o procesadores bajo licencia, liberándose del coste y riesgo de desarrollo. Es decir, empresas tecnológicas pueden comprar los diseños de Synopsys de ciertos subcomponentes electrónicos, como procesadores o interfaces USB o diferentes subsistemas, liberándose de ese coste y riesgo de desarrollo y pagando en contraprestación un dinero. El negocio de EDA supone aproximadamente 2/3 del negocio, con unas ventas del orden de 4 billones de dólares. Y el negocio de IP supone 1/3 del negocio, con una venta de 2 billones. Y sus números, más o menos así en resumen, tiene un market cap de 85 billones, un EBIT en 2024 de 2,4, que le hace estar en el percentil 40 del SP500. Más o menos la mitad de las empresas del SP500 tienen EBIT mayor y la otra mitad EBIT menor, más o menos. Esto nos da una idea del tamaño de la empresa en relación a sus beneficios.
El crecimiento de EPS normalizados alrededor del 20% anual. En ventas crece alrededor del 15%. Tiene unos márgenes EBIT y EBITDA del 25%, un ROCE del 15% y un ratio deuda-EBITDA de 0.4, que está muy bien. Esta es la gráfica del precio, que tiene muy buena pinta, con las líneas de retorno constante. Y el crecimiento de beneficios parece que se ha ido relajando un poco hacia el 15%, desde el rango del 20-25% anual. Esto haría ahora mismo que la empresa estuviese un poco más cara de lo deseable al precio actual, pero hay dos noticias muy relevantes. Primero, que Estados Unidos ha anunciado este pasado 3 de julio que va a anular las restricciones a la venta de software de diseño de chips a China, y esto va a suponer un empuje a su crecimiento, ya que en 2024 alrededor del 15% de sus ventas provino de China, 1 billón de los 6 totales de la empresa. Y tras las restricciones, las ventas en China bajaron un 30%, una cifra que ahora se puede recuperar, aproximadamente un 5% del total de ventas, y que puede ir creciendo. Es decir, la empresa con esta noticia ya ha recuperado aproximadamente ese 5% del total de sus ventas. En este link se puede ver más detalles de la noticia. Y segundo, Synopsys ahora mismo está en el proceso de adquisición de la empresa Ansys, que es una competidora en negocio de EDA, aunque no son empresas, yo no las veo muy comparables. Los ingresos de EDA en Synopsys son de 4 billions anuales, siendo el 60% de su negocio, mientras que en Ansys son de 0.4 billions y tan solo es el 20% de su negocio. El precio de la adquisición es de 35 billions, que son 15 veces el EBITDA de Synopsys, es decir, va a pagar 15 veces su EBITDA para la adquisición de 35 billions. Es una operación muy grande que será en casi en acciones y que implica la venta de partes de ambas compañías. Y por eso, al ser una operación tan grande, hay cierto riesgo de dedicar tanto capital a algo que puede no dar el retorno esperado. Pero en mi opinión, ambas compañías son de mucha calidad, solventes, y Synopsys tiene mucha experiencia en adquisiciones y el resultado puede ser muy satisfactorio. Esta es mi opinión. La idea de fondo que tiene Synopsys es la de crear una plataforma EDA más completa, incluyendo la capacidad de simulación multifísica de Ansys, algo que es cada vez más relevante y que le va a permitir posicionarse mucho mejor, favoreciendo su crecimiento, además de poder posicionarse como un competidor más grande en EDA por la combinación de ambas compañías. Synopsys ofrece al mergeo un tipo de software y Ansys ofrece otro tipo de software más centrado en la simulación multifísica, que cada vez es más relevante en el diseño de chips. Y con esta adquisición, la empresa pretende ofrecer una suite de desarrollo mucho más completa, pero a cambio tiene el riesgo de que, al ser una adquisición muy grande, porque va a pagar 15 veces su propio EBITDA para adquirir esa compañía, tiene el riesgo de que no obtenga el resultado que se espera. Pero, en mi opinión, le debemos dar el beneficio de la duda, porque ha demostrado que a lo largo del tiempo ha hecho una gran cantidad de adquisiciones. Normalmente el resultado es satisfactorio, parece que tiene las cosas muy claras con esta adquisición y puede ser un hito bastante importante para la compañía. Y siguiendo el resto de empresas de cartera, los próximos reportes de las empresas en cartera importantes son el Cencora, Q3 el 6 de agosto, que si cumple lo esperado, que es bastante esperable, seguirá siendo una excelente empresa para tenerla en cartera, aunque corre el riesgo de ponerse demasiado cara. Y Adobe el Q3 el 11 de septiembre. Bien, ahora voy a comentar estos temas que había destacado por aquí.
primero estos tres, de cuándo sacar una empresa de la cartera, cómo hacer el seguimiento de las empresas y la cobertura de divisas, y luego ver un poco más en detalle a las dos empresas de este rebalanceo, Synopsys y NetApp. Primero voy a comentar el tema de la cobertura de divisa. Es un tema que genera incertidumbre y más en estos momentos en los que el dólar se ha debilitado tanto, pero hay que tener claro por qué estás utilizando la divisa que estás utilizando. Voy a poner como ejemplos el dólar, el euro, el franco suizo y el oro, porque yo creo que se va a entender muy bien. Primero, ¿qué es la cobertura de una divisa? Es una herramienta que te permite replicar un gráfico con una divisa que no es la base de ese gráfico. Por ejemplo, el oro que cotiza en dólares, tú podrías replicar en euros una gráfica muy similar a la gráfica que tiene el oro en dólares. A cambio, tú vas a pagar un coste porque ese servicio al final no deja de ser un servicio que va a tener un coste. Tú vas a replicar esa gráfica, pero pagando un coste que te va a restar rentabilidad. Y decía que hay que tener claro por qué estás utilizando la divisa que estás utilizando. Por ejemplo, para mantener cash, por ejemplo, una gran cantidad de dinero de emergencia, no deberías usar dólares o euros si tienes la oportunidad de utilizar francos suizos, por ejemplo, porque tanto el dólar como el euro se van devaluando a un ritmo del 4% anual a largo plazo frente al franco suizo. Si tu objetivo es tener una cantidad de dinero de emergencia, a largo plazo deberías utilizar el franco suizo en vez de utilizar el dólar y el euro. Pero si lo que quieres es tener una cartera de acciones a largo plazo, deberás utilizar la divisa correspondiente a esa cartera de acciones, que será el dólar o el euro, por ejemplo. Y tendrías dos opciones: hacer eso que acabo de decir o tener tus acciones en otra moneda, perdón, tener tu cartera en otra moneda invirtiendo en esas acciones con cobertura de divisa. ¿Qué pasaría en el primer caso? Tú estás invirtiendo en acciones en dólares, por ejemplo, el dólar se va devaluando a un ritmo del 4% frente a la alternativa que tienes de tener francos suizos, pero a cambio tienes la oportunidad con tu cartera de acciones de obtener una rentabilidad muy superior a ese 4% eh, que se va devaluando el dólar. La otra alternativa es tener esa misma cartera de acciones con tu divisa de francos suizos cubierta, pero el coste de esa cobertura será prácticamente equivalente a esa depreciación anual que tiene el dólar frente al franco suizo. Con la cobertura de divisa lo que estás haciendo es cubrirte a corto plazo frente a grandes movimientos de la divisa. ¿Qué pasa si tu moneda base es el euro y quieres invertir en acciones americanas que cotizan en dólares? El euro y el dólar a largo plazo van más o menos a la par. En unas épocas el dólar avanzará frente al euro, pasará el tiempo, se invertirán los papeles y oscilarán más o menos en un rango de un más o menos 20% una frente a la otra, pero a largo plazo van las dos más o menos a la par. Si tu interés es invertir a largo plazo, 10, 20, 30 años, no tiene sentido cubrir la divisa porque para una moneda que va más o menos a la par, dentro de 20 años, por ejemplo, puede estar exactamente en el mismo punto que hoy y vas a haber perdido esa rentabilidad que te resta el coste de la cobertura de divisa. Si por el contrario tu interés es invertir a corto plazo, esa cobertura de divisa puede ser buena idea, pero tiene que formar parte de tu estrategia. Tienes que saber por qué estás invirtiendo de esa forma a corto plazo y tienes que saber qué sentido tiene en esa estrategia tu cobertura de divisa.
En ese caso, sí que es buena idea cubrir la divisa, pero no para un inversor a largo plazo en una moneda que más o menos va a la par con la tuya. Y también tienes que tener en cuenta que esa cobertura de divisa puede ir en tu contra, porque, por ejemplo, ahora que el dólar se ha devaluado em, bastante notablemente frente al euro, dentro de 3 meses o 6 meses puede pasar justamente lo contrario. Y tú ahora, por ejemplo, has visto que el dólar se ha devaluado, inicias una cobertura de divisa y toda esa rentabilidad que supondría el avance del dólar frente al euro o la devaluación del euro frente al dólar, te la vas a perder. Y encima con un coste de esa cobertura de divisa. Es decir, si tu interés es invertir a largo plazo, no tiene mucho sentido cubrir esa divisa, porque tu interés de utilizar esa divisa es la oportunidad que tienes de invertir en un dólar que se va devaluando, pero con la oportunidad de obtener una rentabilidad mucho mayor a esa devaluación que tiene el dólar de fondo. Y quizás con el oro se pueda ver mejor. Imagínate que quieres invertir en un ETF de oro a largo plazo, independientemente si es buena idea o no, y dentro de 20 años o 30 años el euro dólar está en el mismo punto que hoy. Tu divisa va a ser el euro, el oro cotiza en dólares, tú decides cubrir la divisa y dentro de 20 años, por ejemplo, el euro dólar está en el mismo punto que hoy y el euro también está en el mismo punto que hoy. Tú habrás perdido capital porque has cubierto la divisa y eso supone un coste anual sobre tu inversión y al final es rentabilidad que se te resta a tu cartera de oro, porque el euro dólar más o menos van a la par. Si por el contrario tu interés es invertir a corto plazo y tienes claro qué estrategia vas a utilizar en esa inversión en ese ETF de oro, cuál es el motivo, cuál es la base de esa inversión, em, y tú te basas en ese gráfico del oro en dólares, puede ser buena idea cubrir la divisa para evitar el riesgo de un movimiento euro-dólar que vaya en tu contra. Pero como parte de tu estrategia a corto plazo, de invertir en ese ETF de oro en dólares. Ahora voy a comentar cómo hacer el seguimiento de las empresas que tienes en cartera de forma sencilla, porque es una parte muy importante de la gestión de cartera y llevar el seguimiento de las empresas que tienes en cartera más las empresas candidatas a estar en la cartera puede generar mucha sensación de inseguridad y desbordamiento si no se lleva de una forma adecuada y sobre todo sencilla, porque te puede desbordar tanta cantidad de información. Y yo lo que hago es tener una hoja Excel como la que muestro aquí. En esta hoja Excel yo tengo todas las empresas que forman parte de mi cartera, más todas las empresas del SP500 que cumplen los criterios de mi filtro. Y en un vistazo puedo tener em, los parámetros más relevantes para ese criterio de pertenecer o no pertenecer a la cartera de un solo vistazo y los puedo ir revisando de una forma muy sencilla. El objetivo no es más que ese, de un único vistazo poder semana tras semana ir revisando los parámetros más importantes y en un solo vistazo, en un único fichero que puede ser una hoja Excel o puede hasta ser un papel que tengas en la pared para de un único vistazo ir revisando los parámetros más relevantes para ese criterio que tú has montado en tu plan de inversión y ir viendo cómo va evolucionando. Si lo que haces es tener simplemente un listado
y revisar la documentación o la diferente información que va saliendo o que se va actualizando en diferentes páginas web o diferentes documentos o diferentes hojas Excel, te vas a sentir totalmente desbordado porque es físicamente imposible llevar el seguimiento de 50, 100 compañías diferentes en diferentes documentos. Lo que debes hacer es montar un sistema muy sencillo con los parámetros fundamentales para llevar ese seguimiento fundamental de la composición de la cartera. Luego, más adelante, cuando decidas si una empresa puede salir o puede entrar, ya entrarás más a fondo en la diferente documentación. Pero esta forma de seguir la cartera diaria o semanal es muy importante para no tener esa sensación de desbordamiento. Y en mi caso concreto, yo organizo esta hoja Excel de esta manera. Primero, esta hoja Excel se rellena de forma automática al cierre de todos los viernes. Eso me facilita mucho trabajo, pero ese trabajo también se puede hacer más o menos manual si no tienes esa opción. Y em, aquí tengo el listado de todas las empresas que pasan ese filtro de pertenecer o no a mi cartera, de ser candidatas a pertenecer a mi cartera. Tengo el ticker, el nombre, una breve descripción en muy pocas palabras de lo que hace la empresa y un comentario, resumen lo más breve posible de ese análisis que he hecho sobre esa empresa. Y aquí a la izquierda tengo un panel de datos que me dan esa información relevante sobre el filtro de pertenecer o no a la cartera. En esta columna K es el crecimiento anual de beneficios por acción. R cuadrado me dice la predictibilidad de esos beneficios. Esta tercera columna me dice si los beneficios por acción se estima que crezcan a largo plazo. Aquí el número de años de retorno. Aquí el PER original en bruto. Aquí esta columna si pertenece o no a la cartera actual. Aquí si forma parte del filtro o no forma parte del filtro. Porque no las voy borrando, se me van acumulando. Yo quiero que sea así. Y aquí esta columna si en análisis de los datos está actualizado con los últimos reportes de la compañía. Si hay un no, es o que a fecha de hoy la compañía se está retrasando o que no he actualizado los datos a pesar de que se han publicado. Yo tengo puestos filtros de colores que me dicen normalmente en rojo cuando algo me debe saltar a los ojos y las listas de empresas también las filtro por colores, en verde cuando pertenecen a la cartera, en naranja amarillo cuando son candidatas muy firmes a pertenecer a la cartera y en rojo cuando están totalmente descartadas para pertenecer a la cartera después de un análisis. Y en todos los fines de semana esta información se va actualizando y simplemente de un único vistazo puedo ver cómo están evolucionando las empresas. Y en esta columna también es muy importante, después de analizar una empresa, poner una fecha de revisión de ese análisis que he efectuado. Por ejemplo, esta empresa quiero revisarla el 1 de noviembre de 2025. Cuando llegue esa fecha, yo tengo puesto un filtro que se me ponga en rojo y veré automáticamente que debo revisar los datos de esta compañía y volver a evaluarla. Aquí tengo un comentario muy breve de lo que dije la vez anterior. Veo aquí cuál es el nombre de la compañía que se dedica para refrescar mi cabeza sobre esta compañía. Y aquí los datos más relevantes sobre su crecimiento, sus años de retorno, etcétera, que son los más relevantes del filtro. Y con esta forma de trabajar semanalmente
es súper ágil actualizar esta información y no sentirte desbordado. Y aquí voy a enlazar con la cuestión de decidir cuándo sacar a una acción de la cartera, porque es un tema que puede generar muchas dudas si ves acciones más baratas o con diferentes criterios que de repente aparecen y te parecen interesantes, cuándo sacar a una acción de cartera y sustituirla por otra. Por ejemplo, en cartera ahora mismo está Fiserv. Si Fiserv cumple los requisitos para estar en cartera, no hay razón para sacarla, porque crece a un 16% anual, más o menos, sus beneficios. Si está, si cumplen los requisitos para formar parte de la cartera, la empresa podrá subir de precio y bajar de precio, pero de fondo a largo plazo nos va a ofrecer ese 16% de rentabilidad anual gracias a ese crecimiento de beneficio. Y por formar parte de la cartera, cuando baje de precio, se vaya más a esta zona de la lista, con los rebalanceos tendremos la opción de aportar más peso y si se va a la zona cara de la lista, tendremos la opción de bajar peso y obtener esa rentabilidad por la venta de parte de esas acciones. Es decir, si una empresa cumple los requisitos para formar parte de la cartera, no hay razón para sacarla. De fondo nos va a dar ese crecimiento de beneficios em, que se va a reflejar en el precio y con los rebalanceos, cuando esté más cara, podremos obtener ese beneficio vendiendo parte de las acciones y cuando esté más barata, podremos sobreponderar para futuro obtener ese extra de rentabilidad. Mientras cumpla los requisitos de pertenencia a la cartera, ese juego de subir y bajar de precio nos va a dar rentabilidad y obtendremos también la rentabilidad de fondo del crecimiento de los beneficios por acción. Cuando la acción deje de cumplir los requisitos del filtro, em, deberá salir de la cartera. Por ejemplo, en este caso, si el crecimiento es menor al 10% o si la predictibilidad es menor de 0,95 o si no se prevé que crezca en los próximos años o si el número de años de retorno es mayor a 12, en ese caso la acción ya no cumplirá los requisitos y deberá salir en el siguiente rebalanceo. Tampoco hay mucha urgencia en sacarla de la cartera si, por ejemplo, esos requisitos se dejan de cumplir nada más haber hecho un rebalanceo, no hay problema en esperar al próximo rebalanceo que será dentro de 2 meses, porque el mercado no reacciona de una forma muy contundente a nuestros requisitos. El mercado hará lo que tenga que hacer y en promedio a largo plazo esos vaivenes de las acciones que deben salir de la cartera son poco relevantes. Unas veces irá a nuestro favor y otras veces irá en nuestra contra. Pero sí que deberá en el siguiente rebalanceo salir de la cartera y ser sustituida por otra que esté en la lista de empresas que cumplen los requisitos que nosotros hayamos analizado y que creamos que es conveniente. Puede darse el caso de que una empresa que esté rozando el límite para salir de cartera, que su número de años de retorno esté cerca de 12 y de repente en el filtro aparezca una empresa por aquí abajo muy barata, que la analicemos, tenga muy buenos números, tenga muy buena pinta y nos interese, quizás nos interese mucho más que esa acción que está rozando la zona cara. Deberemos valorar en ese caso si sustituir una por otra, pero con vocación de que sea a largo plazo. Si es simplemente por un hecho circunstancial, no tiene sentido andar poniendo y quitando empresas de la cartera. En resumen, una vez que una empresa ha entrado en cartera, nos va a dar beneficio por ese juego de subir y bajar de precio, que a través de los rebalanceos obtendremos una rentabilidad, y por el hecho de tener esa tasa de crecimiento de beneficios a largo plazo que se va a reflejar en el precio de la acción. No es
tanto así un juego de especulación de andar metiendo y quitando acciones baratas o menos caras de la cartera constantemente. Es más un juego de seleccionar, meterla en cartera, dejarle que evolucione, que nos vaya retornando ese crecimiento de beneficios en forma de crecimiento del precio y dejarla tranquilamente en la cartera, que evolucione a lo largo de los meses y diferentes rebalanceos. Y cuando ya no cumpla los requisitos o se haya puesto demasiado cara, entonces sí, la quitamos de la cartera y metemos a otra, pero con vocación de que sea a largo plazo. Los rebalanceos no son un juego para andar quitando y poniendo piezas, son para equiparar los pesos primero y luego para aquellas empresas que ya se vea que no deben estar en cartera, sacarlas. Y entonces sí, otra candidata podrá ocupar su lugar. Y para terminar voy a comparar las empresas Synopsys y NetApp, que eran firmes candidatas a entrar en este nuevo rebalanceo, y para que se vea por qué he preferido Synopsys. Creo que es mucho más interesante que NetApp. Aquí tengo los datos numéricos de NetApp y vamos a ir viéndolos poco a poco. Las ventas más o menos son constantes, crecen a ritmo muy lento, aunque esto no tiene por qué ser malo. Si hace crecer los beneficios por acción con altos márgenes y recompra de acciones, etcétera, no tiene por qué ser malo crecer las ventas a un ritmo bajo. El EBITDA y el EBIT más o menos crecientes, un poco errático. Los beneficios por acción, vemos que no es la típica empresa que hace crecer los beneficios por acción en línea parabólica, sino que tiene una época de alto crecimiento, se estanca, tiene otra época de crecimiento, probablemente se vuelva a estancar, pero bueno, tampoco puede ser malo si invertimos para capturar este crecimiento. El CAPEX más o menos constante, el goodwill hace adquisiciones y va creciendo. Los márgenes 20-25% está muy bien. Retorno 30-35% está muy bien. Deuda 2 veces EBITDA no tiene por qué ser malo. El equity, dividendos, reparte de dividendos y hace recompra de acciones. Las acciones van disminuyendo. Y en general los números son bastante decentes, con esa pega de que no es capaz de hacer crecer las ventas. Pero bueno, el precio tiene bastante volatilidad para el crecimiento que tiene, por eso que hemos visto de que los beneficios crecen, se estancan, crecen, se estancan, y eso hace que tenga este tipo de volatilidad. Pero si invertimos en esta zona de crecimiento, para nosotros no es ningún problema. Puede ser una acción muy conveniente porque es una acción de calidad, es una empresa de calidad y no tiene malos números. Pero vamos a ver que a la otra empresa le supera con creces. Y aquí tengo los números de Synopsys y vamos a ver por qué es muy superior. Aquí están los números y si empezamos por las ventas, vemos que las ventas son crecientes de una forma muy clara, año tras año. El EBITDA y el EBIT también son crecientes año tras año, sin excepción, de una forma muy clara. Esto se traduce en los beneficios que crecen de una forma muy contundente año tras año. El CAPEX más o menos, no constante, pero más o menos lleva una tendencia constante. El goodwill va variando porque suele hacer adquisiciones y ventas. Los márgenes del 20-25% está muy bien. Retorno del 15-20%. Deuda muy baja de 0,4 veces EBITDA. El equity no reparte dividendos. Las acciones, bueno, no es algo que no hace recompra de acciones como algo fundamental, aunque sí que hace recompra de acciones. Y en general los números son son muy superiores a NetApp.
y el precio esto lo refleja. Vemos que el precio sigue esta tendencia, em, no parabólica, pero sí con un crecimiento muy, muy claro. Y en este punto es una buena opción para meterla en cartera. Podría tener la pega de que quizás en un futuro cercano los beneficios no mantuviesen este crecimiento, pero con las dos noticias que hemos visto antes, del fin de las limitaciones de ventas a China y la adquisición de Ansys, yo creo que puede ser un, em, un motivo para que ese crecimiento pueda ser sostenible. Y aunque no siga creciendo a este ritmo, sí que los números siguen encajando. Y llegados a este punto en el que vemos que esta empresa es interesante para invertir, lo que debemos hacer es revisar más documentación de la propia compañía de Synopsys que nos proporcione en su zona para inversores. Y también es muy interesante el reporte de ChatGPT que comenté en el vídeo anterior, que con ese prompt podemos sacar una investigación profunda, muy detallada, y quizás podamos verlo ahora porque puede ser interesante. Este es el informe que genera ChatGPT. Primer apartado de análisis financiero. Es interesante leerlo, pero tampoco es algo muy trascendental. Lo importante de este informe es el capítulo de sector, productos y líneas de negocio, que lo hace muy bien. Nos desglosa aquí las diferentes líneas de negocio, lo que hemos visto antes de automatización de diseño electrónico, propiedad intelectual de diseño, otras líneas de negocio de integridad de seguridad y calidad de software, que esta la ha vendido. Aquí los números de cada línea de negocio comparado con sus competidores. Por ejemplo, en EDA, 4.000 millones de dólares de ingresos, que es el 66% del negocio. Y aquí vemos la competencia. 4.600 millones para Cadence Design. Siemens, 2.300 millones. Ansys, 400 millones. Y nos podemos hacer una idea de dónde está la compañía frente a sus competidores. En IP de semiconductores, 1.900 millones. Y aquí vemos la competencia. Cadence 300 con 200 millones. ARM 2.600 millones, que ARM es súper conocida en este negocio. Y vemos que están más o menos a la par. Y esta línea de negocio que ha vendido, que son 500 millones. Principales productos. Aquí vemos el mismo desglose, pero de diferente forma. En vez de líneas de negocio, por productos. ¿Vale? Es interesante para conocer a sus competidores. Las fuentes de sus beneficios, que bueno, esta empresa pues es eso. Es muy interesante de leer. Y también es muy importante, bueno, aparte de conocer aquí sus principales competidores con sus márgenes, es muy interesante la lista de riesgos. Y el principal, nos lo pone aquí, es el riesgo geopolítico y regulatorio de exportaciones por China principalmente, que es el riesgo que hemos visto antes, que con la noticia de este fin de semana de levantamiento de esas restricciones, se ha vuelto en nuestro favor. Hemos visto que la empresa ha recuperado ese porcentaje nada despreciable de negocio en China. Luego, ciclicidad de los semiconductores, esto es obvio. Riesgo de competencia e innovación disruptiva, también es bastante evidente. Y el riesgo de integración de adquisiciones de gran escala, por la adquisición de Ansys. Es una adquisición muy grande y existe ese riesgo de que no salga de todo bien, dedicando tantos recursos a esa adquisición tan grande de 35.000 millones de dólares. em, si no sale bien, puede tener consecuencias relevantes, con lo que es un riesgo. Pero siendo dos empresas de muy alta calidad, en principio podemos darle el beneficio de la duda
Y Sinopsis tiene las cosas muy claras con esta adquisición y bueno, podemos presuponer que no tiene por qué suceder este riesgo. Luego otros riesgos de concentración de mercado, antimonopolio, riesgos operativos, etcétera, etcétera. Y razones para no invertir, em, pues nos ha puesto la exposición a China, estancamiento del crecimiento em, y fuerte dependencia en pocos competidores. Y bueno, en general es un informe bastante completo y muy interesante como complemento. Y esto sería todo. Un saludo.